Esta foto es justo de hace un año. Estábamos aquí y nos acaban de dar una beca para estudiar un máster en innovación y diseño centrada en las personas. Allí nos iban a enseñar a resolver retos. Bueno, yo estoy aquí. Em, pues nos dividieron en grupos y nos dieron un reto. Como acaba de decir Antonella, nuestro reto fue cómo podíamos dar asistencia médica a la gente que se había quedado sin tarjeta sanitaria. El primer paso en el proceso de diseño es la investigación. Hicimos entrevistas personales, nos fuimos a visitar espacios y al final decidimos centrarnos en el sistema. Hacia noviembre teníamos la situación perfectamente mapeada. De hecho, teníamos claro qué recorrido tomaba una persona con tarjeta y los impedimentos que tomaba una persona sin ella. De ahí fuimos capaces de sacar nuestros insights. Lo primero que vimos es que había informalidad. Hablamos con Marta, que trabaja en administración de un centro de salud, que nos dijo, si dependemos de la informalidad para atender o no a una persona, se abren caminos a la corrupción, la injusticia o el racismo. Vimos que había mucha desinformación. Marta, que es trabajadora social, nos dijo, la desinformación ha provocado que se niegue asistencia incluso a personas que sí la tienen. Vimos también que había muy mal uso de los recursos. Emilio, que es un paciente del 12 de octubre, nos dijo, tengo medicamentos sin abrir en casa y muchos caducados. Y por último, vimos el sinsentido del sistema. Judith, que es una abogada especializada en inmigración, nos dijo, cuando voy al cine o me tomo un café, también contribuyo a la sanidad pública a través de los impuestos indirectos. Y decidimos centrarnos en este. En este momento conocimos a Ken. Ken era la persona que estaba viviendo de primera mano esta problemática. Ken, bueno, que por cierto lo podéis encontrar vendiendo la farola en San Bernardo, en la Puerta del Día. Ken lleva 4 años en España y en este tiempo no ha podido sacarse los papeles. Es un nigeriano, tiene 40 años y Ken paga su alojamiento, paga su alimentación, paga su transporte, paga su teléfono. De hecho, en teléfono vimos que pagaba entre 15 y 60 euros al mes. Esto al final nos hizo reformular el reto y se quedó así. ¿Cómo garantizar asistencia sanitaria primaria a través de la riqueza que genera Ken? Las iteraciones en las preguntas suelen ser más interesantes que en las respuestas. Os presento Más, Móvil más Salud, la primera operadora de telefonía social de España. Decidimos darle solución al reto a través del negocio de la telefonía. Con las tarjetas que compraba Ken, podíamos utilizar 15 euros, de los 15 euros, 13 para dar el servicio telefónico y que él siguiera llamando a su familia y a sus amigos. Y los 2 euros que se obtienen de beneficio, utilizarlos para crear un sistema sanitario donde un hospital móvil fuera haciendo paradas frente a los locutorios y que fueran los médicos que hubieran terminado el MIR y que ahora mismo no tuviera plazas, que ahora mismo hay un montón, los que dieran cobertura a las primeras visitas y a los enfermos crónicos. Os presento al equipo. Yalina, Oyer, Julia y yo aprendimos de este viaje que en la forma en la que piensas los retos hace que los resultados sean distintos. Gracias.